vamos a trabajar en el tema referido a evaluación de biomasa en forrajeras tropicales. Y evaluación de biomasa, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es el hecho de utilizar determinadas herramientas o métodos para saber cuánto de biomasa tenemos por área, en función de que eso nos permita aplicar algo que hemos venido siempre recomendando. Si queremos hacer, ¿no es cierto?, un manejo correcto de un área bajo pastoreo, debemos siempre definir cuánto es su capacidad de carga. Así que vamos a preguntarnos, entonces, ¿por qué o para qué queremos evaluar biomasa forrajera? Y hay varias respuestas, ¿no es cierto?, que nos justifican. La primera es decir, determinar la biomasa total presente por unidad de superficie, o que ustedes siempre ya deben estar familiarizados en que manejamos las variables cuantitativas de kilogramos de materia seca por hectárea. Eso es importante. ¿Cuánto hay? También como adición, diríamos, o aclaratoria, decirles de que cuando se hacen trabajos de investigación caracterizando algunas áreas, o si quisiéramos en específico una especie o variedad, muchas veces una especie o variedad nueva, queremos saber cuáles son sus bondades en relación a las que ya nosotros conocemos. Algo importante es lo referido a esa relación respecto a qué proporción tiene de hojas, qué proporción de tallos, y si pudiera también conocerse cuánto hay de materia muerta, ¿no es cierto? Entonces, son temas que están más ligados, les decía, a lo referido a investigar, o sea, cuantificar. Cuando hablo de investigar, se refiere a poder hacerlo para una tesis de grado, o por ahí incluso dependiendo del tamaño de la investigación, para una tesis de maestría e incluso doctorado, ¿no?, con función a la magnitud del trabajo que nosotros estuviéramos planteando. ¿Por qué es importante hablar de relación hojas, tallos, material muerto? Porque ustedes saben, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el comportamiento de un animal en pastoreo, si a esta área que ustedes ven en la imagen le introducimos una vaquita, ¿qué dijimos que es lo que ella va a buscar comer en primera instancia? La hoja verde. Dijimos, ¿no es cierto? Y queda muy claro lo que el animal, el bovino, siempre va a buscar comer a través del pastoreo o cosechar, es hojas verdes. Entonces, por eso comprendamos de que mientras mayor proporción de hojas verdes tenga mi área de pastoreo, va a ser beneficioso para mi animal, porque su consumo se va a ver favorecido, y también, aparte de ello, ya nosotros estaríamos también seguros de que lo que está comiendo es un producto de buena calidad, porque comprendan, y lo habíamos aclarado también cuando hablábamos de morfología, de fisiología, de que las hojas verdes son las que tienen mayor valor nutritivo e incluso también mayor digestibilidad, ¿no? Así que eso es importante. Luego, dependiendo de la situación, del área de estudio, también es bueno aclararles que en pasturas, en pastizales nativos, se puede también evaluar composición botánica, y la composición botánica no es más que tomar muestras, y de esas muestras determinar, separar cuánto hay de la gramínea principal, o cuánto hay de gramíneas, cuánto hay de otras plantas de hoja ancha, si por ahí hay leguminosas. Entonces, por eso se habla de composición botánica, que puedan separarse diferentes especies y, si es necesario, en diferentes estructuras, ¿no? Eso solo como aclaración.
También es fundamental decir, ¿no es cierto?, de que evaluar biomasa forrajera nos está ayudando a identificar o determinar cómo o en qué condición está mi pastura o está mi potrero. Para recordar, condición, dijimos, ¿no es cierto?, es el estado de salud en que se encuentra el área a la cual yo estoy observando o estoy analizando. También este proceso de evaluar biomasa forrajera nos ayuda a que de manera coherente y con criterio, diríamos, nosotros pudiéramos visualmente más o menos darle un rango del factor de uso. ¿Ah? ¿Se recuerdan lo que es el factor de uso? Lo hemos estado aplicando en capacidad de carga animal en pastizales. En el nombre está la respuesta. ¿Es el porcentaje de forraje que los animales aprovechan? Eso, ¿no es cierto? De que es el porcentaje que nosotros consideramos que pudiera el animal aprovechar. Si tengo, supondríamos, 100 gramos de un grupo de macollos, yo diría de esos 100 gramos, cuánto pudiera el animal aprovechar, y para definir, ¿no es cierto?, el factor de uso, uno lo primero que piensa o mira u observa es cómo anda esa proporción de hojas verdes, cómo anda esa proporción de tallos maduros, cómo anda la presencia de material muerto, ¿no? Entonces el factor de uso es eso, es decir, más o menos cuánto considero que el animal pueda utilizar. Y eso lo podemos o lo vamos a tener más claro cuando evaluamos una pastura. Y decíamos, ¿no? ¿Y para qué evaluar? Básicamente para definir cuánto es su capacidad de carga, ¿no? ¿Cuánto sería la carga animal correcta? ¿Cuántas unidades animales puedo incluir a este potrero de tantas hectáreas y por cuánto tiempo? ¿Ya? Entonces eso es fundamental. Entiendan de que nos va dando una idea clara de la racionalidad que debemos aplicar, ¿no es cierto? Y no es nomás como el 99% del sector ganadero hace, ¿no? Meto mis animales hasta que veo de que ya no están comiendo bien, de que ya hay poco pasto y recién cambia a otro potrero. Eso no es válido. Por eso el próximo tema se refiere a degradación de pasturas, que es en gran medida una consecuencia de un mal manejo, ¿no? También se puede estimar el consumo aparente, que no es más que evaluar antes de que los animales ingresen y después evaluar después que salgan. Definir más o menos cuánto hay de biomasa. Entonces la diferencia se le llama consumo aparente. Lo habíamos visto anteriormente, pero les vuelvo a recordar que las unidades de medida, ¿no es cierto?, cuando hablamos de forrajeras, está en kilogramos de materia seca por hectárea, que se pueda escribir de esta forma o también de esta forma. Los británicos, por ejemplo, usan hectárea a la -1, que es lo mismo, que quiere decir kilogramos por hectárea. Tonelada es muy poco utilizado, pero por ahí lo van a encontrar en algunos trabajos. También se da el hecho de que en algunos trabajos mencionan o definen la biomasa en kilogramos de materia verde, algo que no es correcto, porque ustedes ya en nutrición, ¿no es cierto?, aprendieron de que todo tiene que ir en materia seca, porque el agua, algunos lo consideran alimento, otros no, pero el agua no se lo toma dentro de un análisis de formulación. Por eso siempre en materia seca. Cuando estamos evaluando, se debe de materia verde llevar a materia seca,
dependiendo de las condiciones que tengamos, si es un trabajo de investigación o si es un análisis sobre el tema de manejo en campo, nosotros de igual forma tenemos que llegar, ¿no es cierto?, a determinar en función a porcentaje cuánto corresponde a materia seca y cuánto corresponde a humedad o agua. Decirles, y eso probablemente ustedes lo conocen, de que se manejan estufas, ¿no es cierto?, específicas para secado de forrajes. También ya para nivel de campo se puede utilizar, si hay energía de 220, se puede utilizar microondas para tomar muestras pequeñas con un vasito de agua y en un minuto nosotros podemos deshidratar y poder, como les mencionaba, a más o menos tener una idea sobre qué porcentaje de materia seca tiene el forraje que hemos evaluado ese día. Este método en microondas lo tienen ahí en Google, no es nada extraordinario, ¿no? Pero recalcar que siempre manejamos materia seca. Ya decíamos, evaluamos biomasa total, si quisiéramos biomasa de hoja, biomasa de tallo, de material muerto. Si quisiéramos enviar o saber, diríamos, ¿cierto?, su composición química, lo que normalmente se habla de análisis bromatológico, mandaríamos muestras al laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber proteína bruta, digestibilidad, fibra detergente neutro, que hay laboratorios que sí lo hacen y otros que no lo hacen. De cualquier forma, una recomendación. Cuando nosotros queremos tomar o mandar muestras al laboratorio, yo siempre recomiendo que hagamos el muestreo mediante simulación de pastoreo. Porque lo que vamos a ver hoy está más ligado a definir cuánto hay de biomasa, vamos a hablar de cortar, de cosechar, usar cuadros, tijeras y demás. Sin embargo, cuando son muestras para laboratorio, recomiendo tomarlas simulando cómo está cosechando el animal. Y eso es un tema de observación y de criterio, ¿no? Porque esas muestras son mucho más representativas que tener que tomar submuestras de material cosechado con tijera o con cuchillo, como quiera, ¿ya? Solo son un poquito como tema complementario. Este cuadro, hace mucho tiempo que hicimos unos trabajos de Cumben, en sistemas lecheros. Me gusta mostrarles porque miren, nosotros evaluamos durante un año varios potreros en 3 lecherías distintas. En este caso les decía braquiaria de Cumbens. Evaluamos, esta es época 1, es época de lluvia, época 2, época seca. Lo que quiero destacar es, miren, ese porcentaje de materia verde y sobre todo hablando de hojas, apenas el 16, previo a que los animales ingresen, ¿no? 16, tallos 31 y miren la cantidad de material muerto. Y esto nos lleva un poquito a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, de que muchas veces nosotros, si no miramos con detenimiento cuál es la real condición de esos potreros, podemos sobrevalorar lo que realmente hay. Decir, tengo tanto de biomasa y le pongo 55% de factor de uso, y en ese caso, se imaginan, estaríamos hablando de que ese animal forzosamente se va a comer todas las hojas, todos los tallos verdes, que eso saben que no es viable, y tendría que comer un poco de material muerto. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que si nosotros no tenemos ese detalle de mirar con mayor precisión, si vale el término, ¿no es cierto?, de cuál es la condición real de mis potreros o de cada potrero, podemos cometer errores como en estos casos, donde no significan por si acaso de que el animal va a tener nomás que comer todos los tallos verdes, no los come, ¿no? Pero sí
no va a llenar rumen, o sea, su consumo día se va a ver afectado, y si es una vaca lechera va a producir menos leche, o si es un animal ganando peso, va a ganar poco grano, ¿no? Entonces, solo para aclaración de que son factores que tenemos que tomarlo en cuenta. Los métodos para estimar cuánto hay de forraje, hay variados métodos. Vamos a hablar del método destructivo y del método y de otros métodos no destructivos, tratando un poquito de clarificar, ¿no es cierto?, de qué es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Por decirle en estos casos, algo fundamental que, si se recuerdan, habíamos hablado en muestreo de suelo, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un muestreo, tenemos que ser muy criteriosos de que lo hagamos correctamente. O sea, hagamos un correcto muestreo, porque les decía siempre y les voy a repetir de que cuando no vamos a hacer, no estamos seguros de hacer un correcto muestreo, mejor no lo hagamos, jóvenes, porque los datos no nos van a ser de utilidad. Pudieran, al contrario, ayudarnos a cometer mayores errores. Así que es fundamental que nosotros hablemos de muestreos o toma de muestras representativas de la condición real de mi área, de mi potrero, porque generalmente estos trabajos no es que lo hacemos con un solo potrero, hay que irlos monitoreando, ¿no?, periódicamente. Les decía, el destructivo no es más que el método donde nosotros debemos cortar. Tomamos muestras. De hecho, que para tomar esas muestras tenemos que usar algunos implementos que nos van a ayudar a que definamos correctamente el área, ¿cierto? Vamos a usar cuadros, y esos cuadros nos sirven para, sabiendo su área, nos sirve para luego extrapolar y saber a cuántos kilos de materia seca por hectárea corresponde, ¿no? Fundamental. ¿Cómo tomar muestras? Hay varias opciones: el uso de transectos, diseñar un recorrido en Z, en X, en zigzag. Y por supuesto, eso, en estos jóvenes no hay recetas, son recomendaciones técnicas que nosotros, en función a las características del tipo de potrero con el cual vamos a trabajar, podamos criteriosamente, ¿no es cierto?, definir cuál pudiera ser lo que nos ayude a que las muestras a tomar sean realmente representativas, ¿no? Y en ese sentido es que se habla cuán homogénea está mi pastura, o cuán homogéneo está mi potrero, o cuán heterogéneo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante porque lo homogéneo o heterogéneo nos va diciendo que nosotros debemos tener mayor o tomar mayor número de muestras o menor número de muestras, que pueden ir entre 10 a 20 puntos de muestreo. Entonces eso es como una recomendación que lo van a encontrar en cualquier manual, ¿cierto?, de métodos de evaluación. Por eso mencionamos eso. Cuán homogéneo, cuán heterogéneo, cuánta variabilidad pueda haber, para que pudiéramos nosotros asegurarnos de que las muestras que tomaríamos van a ser representativas, porque no hay que olvidarse que dependiendo de lo que nosotros definamos en cuanto a disponibilidad, ¿cierto?, de biomasa por hectárea, vamos a aplicar una determinada carga animal. Se dice, ¿no?, que este método destructivo, por la gran cantidad de muestras que se toman, es el más exacto o el más aproximado a la realidad de lo que pueda tener un área.
Y se le dice destructivo porque nosotros cortamos, no eliminamos la planta, sino cortamos parte de la planta para hacer el pesaje respectivo. Y les decía, muestras que luego se tienen que llevar a secar, ¿cierto? Miren, generalmente se utilizan cuadros. Ustedes con frecuencia van, si entran a Google, y les voy a mandar incluso ahí uno o dos links para que observen unos videitos que les puede un poquito ayudar a llevarnos más a la parte de campo, porque este tema, les comento, es el que normalmente lo hacemos en campo. Nos vamos a tomar muestras a potrero, nos organizamos en grupo, porque este trabajo práctico lo hacemos desde el recorrido, lo hacemos desde el tema del muestreo y luego incluso llevamos las muestras al laboratorio para que ustedes mismos determinen materia seca y luego terminamos evaluando su real capacidad de carga, ¿no? Lamentablemente, hasta el momento o por el momento no hay las condiciones logísticas para que lo pudiéramos hacer. Esperemos que un poquito más adelante sí sea viable. Solo quería comentarles que en este tema, personalmente yo trabajo con cuadros de 0,5 por 0,5 metros, que equivale a 0,25 metros cuadrados. También decirles de que yo no uso el cuadro cerrado, sino lo uso en U, porque esta parte abierta me permite manejar mejor el hecho de introducirlo hasta el nivel del suelo sin alterar la posición de los macollos, que es algo muy frecuente y lo van a ver en lo que yo les voy a enviar, de que algunos optan por lanzar el cuadro y a donde caiga de manera aleatoria toman las muestras, pero al caer el cuadro va a alterar la posición de los macollos y puede generar algún nivel de variación, ¿no? Pero bueno, son temas muchas veces discutibles. Dentro del método destructivo, miren, este se llama el método del transecto, que no es más tomar dos puntos de referencia visual para decir, supondríamos, ¿no? Desde este árbol hasta este otro, que más o menos puede haber unos 300 metros, voy a hacer mi toma de muestras, si fuera en transecto, que es una línea recta, y hago un cálculo aproximado de cuánto es la distancia para luego definir cada cuántos metros que lo puedo llevar a pasos para que yo vaya caminando y ya sea en la punta del pie izquierdo o derecho, al llegar al número de pasos definido, yo pongo mi cuadrito y hago el muestreo, ¿no? Eso me asegura, diríamos, el factor de aleatorio. Yo no estoy sesgando para decir, no importa, mi pie llegó aquí y hay poco forraje, no, yo quiero tomar más forraje, no, eso le quitaría lo aleatorio. Donde va la punta del pie, ahí se toma el muestreo. O por ahí diríamos, ¿no? No, aquí hay mucho forraje, mucho trabajo, mejor me recorro un poquito y me voy donde hay menos. Eso no es correcto, ¿ya? Entonces, generalmente todos los métodos ustedes van a escuchar y se habla mucho de aleatorio y sobre todo también de lo representativo, ¿no? Solo para que tengan una idea. Miren, este trabajo lo hicimos en un periodo donde queríamos evaluar la producción de maíz para ensilado. Y hicimos, miren, fue una siembra con sistema mecanizado, con mayor precisión, uno diría cultivo homogéneo, pero sin embargo, miren cómo varía la producción en base al punto de muestreo. Esto es en materia verde, en función al tamaño del cuadro de 0,25 metros cuadrados. En materia seca, porcentaje de materia seca, que significa sin el agua, y ubíquense en la última columna donde nosotros de 10 muestras, miren cómo hay las variaciones tan altas, ¿no?
hay rendimientos que van desde 6.079 kilos y otros extremos hasta 11.800. Por eso vamos de nuevo al tema de que hacer un correcto muestreo, un correcto número de muestras es importante para poder sacar una muestra o un promedio que pueda ser muy aproximado a la realidad. Entonces, siempre comprendan de que hay variabilidad y puede también estar en algunos casos el error de muestreo. Ustedes ya llevaron algo de bioestadística, saben lo que es la desviación estándar, ¿no? ¿Llevaron bioestadística o están llevando bioestadística? Ya llevamos. Y se recuerda, ¿no es cierto?, lo que es la desviación estándar. Es la dispersión de una variable Respecto a la media, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto se retira de 9.000 hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no es cierto? Por eso les decía, 9.000 en este caso sería la media y la desviación es datos que están por encima o están por debajo, ¿no? Entonces, comprendan que en todo este tema de muestreo siempre vamos a encontrar esos aspectos relacionados a la variabilidad entre puntos de muestreo. ¿Cómo determinamos, no es cierto? Una vez que tenemos los datos, ¿cómo determinamos capacidad de carga? Recordarles que cuando hicimos pastizales nosotros habíamos definido la ecuación, pero yo les aclaré de que le íbamos a cambiar el orden porque queríamos que nuestro resultado nos salga en números enteros, es decir, hectáreas por unidad animal. Como en este caso volvemos a pasturas cultivadas donde tienen alto rendimiento por unidad de superficie, vamos a usar la ecuación original, ya que enseguida lo vamos a presentar. Hablamos de capacidad de carga, entonces lo hemos definido y la capacidad de carga ya dijimos el número de unidades animales por hectárea, ¿cierto? Hablando de pasturas cultivadas y esto se define respecto a cuánto realmente hay de forraje consumible, aprovechable por unidad de superficie, ¿no? Así que la capacidad de carga, en este caso lo vamos a hacer anual, no es más que la biomasa promedio producido por una hectárea por año, le multiplicamos o la multiplicamos por el factor de uso y lo dividimos entre el consumo día por el número de días del año, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio aplicando un consumo de 2.25%, que no es más que el consumo, dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilos de materia seca está comiendo por cada 100 kilos de peso vivo? Tienen ahí a manito una hojita en blanco, un bolígrafo o lápiz, una calculadora. Esto es muy fácil, pero es necesario que lo hagamos para que quede totalmente claro. Lo que vamos a hacer es determinar capacidad de carga anual, ¿no? Así que anoten en la parte superior de su hoja en blanco, superficie total para que lo tengamos de referencia, 750 hectáreas. Decimos que es un panicum, que la producción media por hectárea año es de 8.350 kilogramos de materia seca. Vamos a aplicar un consumo de 2.23 y un factor de uso del 63%.
Ustedes me van a ir dando los datos, ¿ah? ¿Podemos comenzar? Sí, doctor. Bien, entonces, tomando en cuenta, dijimos, esta ecuación, ¿no es cierto? Biomasa lo tenemos, aquí dice 8.350. Factor de uso lo tenemos 63%, perdón. Consumo solo lo tenemos en porcentaje, hay que determinar consumo por día. Número de días del año ya también lo sabemos, así que lo primero que vamos a hacer en todo caso es determinar consumo, y el consumo lo vamos a bajar. El consumo, ya dijimos, una simple regla de 3, ¿no es cierto? Donde decimos, si por 100 kilos de peso vivo nos dicen que el consumo es de 2,23, ¿cuántos kilos tiene una unidad animal? 400. Entonces en 400 no sabemos, ahí nos vamos aquí a multiplicar 400 por 2,23 dividido entre 100. ¿Cuánto nos daría el consumo día? 8,92. 8,92, ya no se olviden, tienen siempre que poner las unidades correctas, kilogramos de materia seca por unidad animal por día. Así que ya tenemos el consumo y nos vamos a la ecuación principal que ya dijimos. ¿Cuánto es la biomasa? Según el ejercicio, 8.000. 350. 350. 350. Por factor de uso. 63%. ¿Y cómo tendríamos que expresarlo aquí? 0,63. Correcto. Dividido. ¿Cuánto es el consumo día? 2,23%. No. No se olviden, miren esto, no se olviden que estamos ya en kilogramos de materia seca por unidad animal por día. Ahí se les va el ejercicio fuera, ¿no es cierto? Entonces, 8, eso es, ¿no? Sí, doctor. Ya sería mucho que les pregunte cuántos días tiene el año. Muy bien, así que ahora me tienen que dar cuánto es el resultado. Me dan el dato de 8.350 por 0,63. 5.260. Ya, 5.260 dividido entre 3.255,8. 3.255, ¿cuánto sería? 1,62. 1,62. Muy bien. Entonces aquí lo vamos a bajar. CCA. $1,62, ¿qué sería? ¿Cuál sería la unidad?
Unidad animal. 1,62. Unidad animal UA por año. hectárea por año. ¿Ah? Bien, ya estamos entonces en la determinación de la capacidad de carga por hectárea. Entonces, si el predio tiene 750, ¿sí? ¿Cuánto sería en todo caso? Pura reglita de 3. ¿Cuánto es la capacidad de carga de la finca? Ya sería en este caso. 1440. 1440. Verifiquen, porfa, unidades animales por año. ¿Todos están sacando lo mismo? Sí, doctor. Bien. Doctor, a mí me sale 1215, pero es porque en una hectárea son 1,62 unidades animal por año, no 1,92. Ah, yo me equivoqué. Esto es 6, ¿no? Perdón. Ya deberían haberme corregido. Así que quienes escribieron mal junto conmigo, corrijan. Entonces sería 1200. 1215. Perfecto. Eso es. Están concentrados. Entonces ya tenemos hasta aquí la capacidad de carga en unidades animales. Sin embargo, vuelvo a aclarar de que estamos hablando de ganadería de cría, ¿no es cierto? Donde tenemos varias categorías, desde terneros, hembras de 1 a 2, hembras de 2 a 3, vacas, toros. Por lo que vamos a cerrar el ejercicio llevando de unidad animal a cabeza, ¿ya? Entonces ya ustedes saben que 70 unidades animales equivalen a 100 cabezas, así que 1215. ¿A cuántas cabezas corresponderían? 1215 unidades animales. Me dicta. $1,736. 1736 cabezas, ¿no? Con eso cerraríamos nuestro análisis respecto a la capacidad de carga de mi predio a lo largo del año. O sea, es un balance anual, ¿cierto? Y diríamos, esto es un trabajo ya con un nivel de mayor responsabilidad para poder regular la carga. Si tienen alguna duda respecto a capacidad de carga anual, por favor. Algo que por ahí quedó suelto. Les reitero, yo les doy los datos. Lo único que ustedes tienen que trabajar es determinar de porcentaje de consumo, llevarlo a kilogramos de consumo día por unidad animal. Lo demás es reemplazar los valores en la ecuación.
¿Todo claro entonces? Sí, doctor. Bien, vamos a ver complementariamente para cerrar ya este tema de metodologías de evaluación. Vamos a ver lo que es el método no destructivo, que en realidad recibe varios nombres. Yo se los voy a citar en este caso como botanal. Está, si quieren con más detalles, está como un manual en la web. Y elementalmente se refieren a métodos rápidos para evaluar en campo y son los que se adecúan mejor, diríamos, ¿no es cierto?, a sistemas de pastoreo donde no estamos nosotros o no necesitamos alta precisión porque no se trata de un trabajo de investigación en específico. Así que lo que buscamos es tener una referencia aproximada de la cantidad de forraje que hay. Por eso lleva el nombre de no destructivo, porque en vez de tomar 10 o hasta 20 muestras, nosotros en este caso solo tomamos 3. Así que se las voy a explicar. Y en gran medida, en este método se necesita aplicar criterio porque se basa en observaciones visuales, ¿no? En ese sentido, hablando ya de sistemas de pastoreo intensivo, donde nosotros podemos estar hablando de cambios diarios de cada potrero, es que esto se tiene que utilizar como una herramienta que nos permita en un día tener ya el dato para mañana saber más o menos cuánto sería la cantidad de animales que incluyo a un determinado potrero. ¿En qué consiste? En definir 3 niveles de condición de la pastura a la cual yo estoy evaluando. Es decir, en un potrero, el potrero que me toca meter los animales mañana, voy a observarlo y dentro de esa observación tengo que identificar 3 condiciones distintas en que se encuentra esa pastura. Y dentro de esas condiciones distintas, es decir, lugares que puedo considerarlos como condición buena, condición mala, que es el otro extremo, y una condición regular. Al bueno le pongo un valor de 1, al regular 2 y al malo 3. Y en esta imagen pudiéramos nosotros más o menos tratar, ¿no es cierto?, de entender mejor la metodología. ¿A qué se refiere? Si este potrero supondríamos que es de 1 hectárea, yo necesito saber cuánto hay de biomasa para definir mi capacidad de carga, para meter mis animales solamente el día de mañana. Tengo que aplicar algunas consideraciones, como mencionaba, ¿no? Y aquí hay una imagen un poquito más específica, donde diríamos, ¿no? Aquí donde hay sectores con mejor condición, yo le voy a poner, lo voy a llamar bueno y tiene el valor de 1. Aquí donde hay menos producción, menos biomasa de forraje, le voy a dar la condición mala y le voy a dar el valor de 3. Y un punto medio entre lo menor y lo mayor, le doy el punto 2, que es regular. Entonces, ese es el principio que nosotros debemos aplicar en esta metodología. Una vez que nosotros hayamos hecho el recorrido y determinamos estas 3 condiciones, es importante que pongamos, diríamos, en nuestro CPU a qué le llamo regular, a qué le llamo malo y a qué le llamo bueno, ¿no? Memorizo bien
y luego hago mi muestreo. Tomo un cuadro, ¿ah? Un cuadro de 0,5 por 0,5 y ese cuadro tiene un área y esa muestra tengo que cosecharla y tengo que secarla para saber en 0,25 metros cuadrados cuánto había tenido en materia seca, en condición buena, cuánto en materia seca en condición regular y cuánto en condición mala. Con ese cuadrito, perdón, con esos datos yo voy a poder, no digo inmediatamente, pero una vez que el forraje esté seco, me voy a esta planilla, ¿cierto? Donde precisamente dice para facilitar aquí cuántos gramos determiné de cada cuadro. Como ejemplo, en bueno 0,045 kilogramos, en regular 0,0375, en malo 0,325. Lo llevo, ¿no es cierto?, a metros cuadrados, sería multiplicarlo por 4, significan 180 gramos, 150, 130, y luego lo extrapolo a hectáreas, que son 10.000 metros cuadrados, y me dice, usted tiene 1.800 kilogramos de materia seca en las áreas consideradas como bueno, 1.500 en la regular y 1.300 en la mala. ¿Hasta aquí se entiende, por favor? Solamente son las 3 muestras que hemos tomado. Con esa hemos determinado cuánto pudiera haber en biomasa. ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda? Sí, doctor, yo lo entendí. ¿Alguien que tenga alguna duda, por favor? Vuelvo a reiterar los 3 niveles que definimos en esta área, que más o menos lo extrapolamos acá, y luego tomamos las muestras vía destructiva, ¿no es cierto? Y tenemos en todo caso una muestra por cada condición, la secamos, puede ser en un microondas, para tener los datos y llevarlos a este cuadrito y definamos cuánto realmente hay de kilogramos de materia seca en condición buena, regular y mala. Entonces, esa es parte de la metodología que dinamizamos en ese día. Sin embargo, al momento en que nosotros hemos hecho este muestreo, ¿ya? Este muestreo en campo, inmediatamente tenemos que aplicar también esta planilla. Y esta planilla, si se fijan, no es más que una evaluación visual. Yo voy a tomar 20 puntos, alguien dirá, no hay problema, yo voy a tomar 10 puntos, y lo único que se hace es definir nuevamente un recorrido sin nada, solamente la planilla, y ustedes dicen, a ver, punto 1, ¿qué hay en la punta de mi zapato derecho? Yo le pongo a esta condición calificación 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2. Entonces le damos la calificación que tenemos ahí en mente según la condición que tenga, ¿no es cierto? Ese punto de muestreo, haciendo el recorrido. Entonces, del campo, jóvenes, nosotros nos llevamos esta planilla llena hasta acá. Esto que son los puntos de muestreo y esto la calificación. Luego en laboratorio, una vez que tenemos estos datos, 1800, 1500, entonces nos vamos a llenar la planilla diciendo, ¿cuánto es la clasificación o calificación 2? Equivale a 1500 kilos. La 1 que es bueno, 1800. La 3 que es malo, 1300. 3, 1300. Entonces, extrapolamos los valores para luego
sacar la suma y la media. Así que les voy a dar, ahorita por favor me ayudan. ¿Cuánto sería la sumatoria total de esos 20 puntos de muestreo? Que lo vamos a utilizar enseguida para nuestro ejercicio. Cuando saquen la suma no lo van a borrar porque lo van a dividir entre 20, ¿ya? Me dictan la suma . A mí me salió 30.500. 30.000, vamos a ver si sus compañeros coinciden. Ahora divídalo, por favor, entre 20, ¿ya? $1.525. 1.525. Sí, doctor. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Les sale lo mismo? A mí igual me sale lo mismo, doctor. Perfecto. Entonces, miren, esta es nuevamente la parte de metodológica cuando nosotros queremos hacer muestreos rápidos, ¿cierto? Solo con 3 muestras. Es importante, vuelvo a reiterar, de que lo hagamos con el mayor criterio posible para que este dato de 1.525 realmente sea representativo del área que estamos evaluando. Eso es importante, nos va a ayudar a equivocarnos menos. Por lo tanto, nos vamos a resolver un ejercicio que en este caso le vamos a llamar capacidad de carga animal instantánea. ¿Ya? ¿Por qué instantánea? Porque el muestreo de hoy solo nos sirve para saber cuántos animales podemos meter mañana o por decir pasado mañana. Y estamos hablando de pastoreo rotacional, intensivo, así que en un solo día vamos a meter la cantidad de animales para que cosechen el forraje que creemos que es correcto cosechar. ¿Ya? Así que aquí está, ¿en qué varía la capacidad de carga animal instantánea? Solamente, aquí fíjense, producción de biomasa ya no es kilogramos de materia seca por año como hicimos la anterior, solamente es por corte, ¿no es cierto? Es la única variación. El FU es el mismo, que nosotros lo definiríamos más o menos cuánto puede ser. El porcentaje de consumo también lo damos, es lo mismo. Y aquí sí la diferencia de que no podemos decir por 365 días, porque ese forraje que estamos determinando lo vamos a cosechar en un solo día. Por eso le llamamos carga animal instantánea. ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, aquí ya le vamos a poner el dato de 1525, ¿no es cierto? Es lo que hemos determinado. ¿Están de acuerdo? Perdón, 1500, no 1200. Es ese, ¿no es cierto? Perfecto. Así que hagamos la ecuación, apliquemos la ecuación y lo único que tendríamos que hacer de nuevo en primera instancia es determinar consumo. ¿Y cuánto es el consumo? 2,18, dice. Entonces dice, consumo aplique 2,18
y hacemos la reglita de 3, que en 100 kilos de peso vivo dice que consume 2,18 kilogramos de materia seca. Con 400 no sabemos. Vayan determinando. 400 por 2,18. ¿Cuánto nos saldría el consumo día de una unidad animal? 8,72. 8,72. Perfecto. Así que ahora nos vamos con 8,72 a la ecuación principal. Y dice, capacidad de carga animal instantánea sería, ¿cuánto es la biomasa? ¿Cuánto es el factor de uso? 0,65 sería. 6,5. Ahora, ¿cuánto es el consumo que acabamos de determinar? 8,72. Y ojo, ¿no? Por 1, porque es un solo día que nosotros vamos a meter los animales. Vamos a ver una carga animal alta, ¿no? ¿Cuánto sería, cuántas unidades animales pudiéramos meter a una hectárea durante un día? ¿114? A ver, ¿coincide con los demás? Sí, doctor. Perfecto, o sea, se imaginan en un área de 100 por 100 metros, nosotros en un día meteríamos 114 vacas mayores, diríamos, si son unidades animales. Sin embargo, como siempre lo hemos hecho y tratando de verlo hacia lo más real, lo llevemos este valor de 114 a cabeza, ¿listo? Así que 114, la reglita de 3. ¿Cuántas cabezas serían? 163. 163 cabezas por hectárea por día. ¿Mm? ¿Qué les parece?